nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de la serie Repara tus cicatrices, aquí con Maxi Macubri, que vamos a hablar hoy en este episodio que se llama ¿Qué es el abuso psicológico? En este encuentro te queremos compartir la definición de abuso psicológico, sus diferentes tipos, así también como los límites del umbral de tolerancia y lo que se llama el procesamiento o digestión psicológica. También te vamos a explicar el concepto de trauma, sus diferentes tipos, simple, complejo, y cómo la herida, y se describen estos dos momentos del trauma, ¿no? Al respecto de la experiencia traumática y la reexperimentación del trauma. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo les va? Bien, Yeah. acá estamos intentando sumar. Muy buen feedback de los dos primeros episodios con gente alrededor de todo el mundo agradeciendo el poder conocer un poco más sobre cómo utilizar estas herramientas para trabajar con las cicatrices o estas heridas que nos acompañan a veces durante tanto tiempo. ¿Por dónde Es un empezamos? muy buen ejercicio. Sí. Bueno, No, decime. empecemos por... No, digo que es un muy buen ejercicio porque uno tiene los conocimientos, pero Ujú. cuando los pone en palabras, se ordenan, y cuando los pone en palabras toman la linealidad del tiempo en el cual se comparten, y eso va haciendo que sea muy bueno para nosotros también este trabajo. Ah, sí, a mí me ordena mucho. Ujú. Me parece que deberíamos definir cuántas formas de abuso conocemos, o al Ujú. menos contemporáneamente, para llegar al abuso psicológico como destino, porque este es el tema que nos convoca. Sí, Eh, y la relación que tiene esta conceptualización del abuso, cómo es ligado a la conciencia que tenemos de la cultura, a la conciencia que tenemos de la norma y de la evolución de nuestros derechos humanos en paralelo a la conceptualización de este abuso. Porque, lógicamente, lo que ahora se considera abuso físico, abuso sexual o abuso psicológico no es lo mismo que se fue considerando en nuestros diferentes momentos históricos. eso me Entonces, parece, ahí te voy a detener un poquito porque cuando hablamos de abuso, especialmente las personas de nuestra generación, con las cosas que vemos con conciencia hoy y que hemos experimentado quizás hace 30, 40 años atrás, hay un gran contraste. Yo hablaba hace pocos días con un consultante que eh, hablábamos sobre la situación que había vivido su pareja de niña y de adolescente, y decía, esto es algo que viven todas las mujeres. Y yo trataba de ayudarlos en la consulta conjunta a desnormalizar, porque es muy difícil trabajar sobre el abuso si no se lo ve como tal. Si se dice, mira, esto nos pasa a uh-huh. todos, esto es así, esto es nuestra cultura. Quizá va a servir más adelante cuando definamos un poco más trauma, que el trauma no tiene tanto que ver con lo que nos pasó, sino con la forma en la que nuestro sistema nervioso lo procesó o no lo procesó. Y la narrativa asociada a la activación del sistema nervioso. De allí que, eso lo vemos después, Ujú. que lo que antes se consideraba, bueno, una histérica o un loco de la guerra, como se Ujú. decía, hoy puede conceptualizarse como estrés postraumático complejo, puede Claro, conceptualizarse como, bueno, en términos más generales, trauma o herida psicológica. sí, Entonces, el, el abuso físico tal vez sea más sencillo de limitarlo, ujú. porque tiene que ver con lo que uno hace vulnerando la distancia, el cuerpo físico. La herida física se ve, la herida física es Claro, evaluable, es ponderable. El abuso sexual ya nos complicamos un poco más, porque si bien es demostrable, ya la herida que genera tiene efectos simbólicos, tiene efectos
perdurables, tiene efectos que tienen que ver con cómo se lo conceptualiza y cómo la persona como sociedad, repito, fuimos evolucionando en esto, ¿no? Porque claramente hoy se consideran cuestiones que son abuso sexual que antes no. ¿Mm? Ahí, Lo cual es una... Ujú. sí, sí, sí. Lo cual es una No, bueno, digo, ganancia, es una ganancia sí. del género y del avance en los derechos. Del género es la conceptualización de lo que sería el derecho natural, ¿no? De nuestro derecho como especie. Ahí es verdad que las mujeres han tenido además un lugar de protagonismo muy importante en cuanto al lugar del abuso y la desnaturalización de, del abuso sexual y empezar a verlo con más claridad, el movimiento Me Too, yo también, etcétera, han ayudado a visibilizar, perdón, cosas que se habían perdido, ¿no? Que no era posible ver con tanta precisión y con tanta claridad. Con respecto a este tema, cuando hablamos del, del abuso físico o del abuso sexual, hay como una falta de límite sobre la propiedad del mismo cuerpo, ¿no? Parece que le pertenece a Ujú, otro y que uno tiene que aceptar como parte de su educación o como parte de la pertenencia a un grupo social o a la ujú, misma familia, que se haga uso ujú. de nuestro cuerpo Exactamente. sin consentimiento. Mm, Ujú, y además el tema del consentimiento siempre es problemático porque acá en Europa hablamos mucho del consentimiento dinámico. Es decir, que cuando uno da consentimiento a algo, está constantemente diciendo sí, por ahí no, esto sí, esto no, cambié de idea, esto ya no lo quiero. Y todo este tipo de cosas que ayudan a ver que el abuso sucede cuando uno pierde dominio sobre el propio cuerpo o sobre la propia situación y está sometido a los deseos del otro para satisfacer un deseo que no le pertenece. Y esto lo digo para abrir la puerta a hablar del abuso psicológico. estoy totalmente de acuerdo. Siempre recuerdo una película que trabajaba Judy Foster, Ujú. ¿te acordás? Que se llamaba Abuso Sexual, la película creo, no sé, no Sí, me acuerdo en inglés ahora, después la vamos a buscar. después la buscamos. Que en el eje, ¿te acordás de la película? Sí, completamente. En el eje en el eje de la... Tenemos la misma edad para el público que no nos conoce. Bueno, que no me conoce a mí al menos. En el eje narrativo del juicio, que es espectacular esa parte, que yo dije, este es un cambio en el cine, este es un cambio en la narrativa popular. Dice Judy Foster en un momento, a mí me violaron porque no escucharon mi no, Mm, ¿no? Y es esto lo central. Cuando trabajé reconstruyendo con familiares un femicidio, muy conocido, en el que tuve que participar, desgraciadamente, ¿por qué la mataron? ¿Por qué hicieron tal cosa? ¿Por qué hicieron tal otra? Para empezar, porque no escucharon su no. mm. Y eso es dinámico, y eso puede variar. Hay, La película se llama, es del año 88, se llama The Accused, Los ok, Acusados. Se, se llamó en muchos países y en Argentina se llamó Abuso Sexual. Durísima la película. Esto que hablaba Jodie Foster del tema del no y demás, a mí me parece muy importante. En el caso de la película se plantea de manera distinta. Hay abusos sexuales o físicos que nacen del abuso psicológico, en vez de ser casos de violencia ciega o violencia ciega se llama a las situaciones donde una persona es eh, víctima de una acción violenta que no ha sido ni planificada ni es sistemática, sino que es simplemente al azar. Alguien pasó por ahí
y fue tomado por el hecho. En el abuso psicológico tenemos que empezar a hablar de relaciones, Ujú. es decir, un tipo especial de vínculo en donde el tiempo, la asiduidad, la comunicación es regular. Ujú. Si bien puede ser que haya un abuso psicológico de alguien esporádico que nos cruzamos, no es tan común que se constituya como daño, como herida o Claro. posteriormente como trauma. Es la intimidad, es la relación y las acciones consistentes de alguien sobre otra persona, sea una relación jerárquica o una relación horizontal, Ujú. una relación de pares, lo que va por el famoso goteo, que después lo vamos a explicar más en el estrés postraumático complejo, o en el trauma complejo, erosionando la personalidad de esta víctima, si se quiere. Claro. Ejemplos son la falta de empatía, la descalificación, la violencia verbal, ciertos tipos de humillación o de discriminación, la menospreciación, la culpabilización o aumentar la dosis de culpa de alguien, el sarcasmo, la coerción, hice como una lista bastante larga, Mm. las críticas destructivas, ¿m? Todo lo que tiene que ver con la invalidación del otro en su diferencia y que va acorralando esa subjetividad hasta cerrar. A mí la idea de cierre, cuando el síntoma se consolida y empiezan los efectos, me gusta explicarle desde, a ver qué pensás vos, me podés hacer un salir al cruce, desde Dale. la idea del equilibrio de estructuras piagetiano, ¿no? Me parece bastante complicado, pero es muy sencillo. Yo voy adaptándome a la realidad y en un momento, sea por ejemplo, no sé, aprender a tocar el piano, no me sale, en un momento cierra esa estructura, es lo que se llama el equilibrio estructural. Lo dejo. Bueno, con, Sí, ya está. gracias. Con el trauma sucede así, o al menos con esta cuestión del abuso, ¿no? Ahí vamos, con la descalificación, con la humillación, con esta discriminación, y en un momento eso produce un efecto, florece. Y ahí estamos en presencia de un abuso psicológico, ¿m? De algo que se constituye como un maltrato emocional, que puede venir acompañado de maltrato físico o no, pero que por medio de acciones consistentes y de irresponsabilidad afectiva se organiza en una sintomatología específica. Claro, es para ponerlo en otras palabras, eh, es algo que de alguna manera prende. No queda solamente en un malentendido o en algo que te dije, discutimos y me cayó mal, sino que se genera como una especie de vínculo de enganche que muchas veces sucede con, bueno, lo vamos a hablar en otro episodio específicamente, ¿no? Pero con determinadas técnicas que en vez de generarnos inmediatamente rechazo y decir, mira, por allá no voy, esto no lo voy a hacer, esto no me interesa, gracias, chao, hasta luego, terminamos enganchándonos y repitiendo esta estructura, inclusive asombrándonos de no poder soltarlo, ¿no? Como que lo estamos mirando y diciendo, ¿cómo puede ser que todavía esté acá? ¿Cómo puede ser que no pueda salir de esto y que siga en este juego una y otra vez, una y otra vez? Y esto que vamos a ver en otros episodios también, que tiene que ver con la disonancia o con la indefección, que son los mecanismos específicos de la víctima o por los que transcurre la víctima de abuso psicológico, se genera esta especie de, bueno, de alguna manera es mi responsabilidad, de alguna manera yo lo generé, el Mm. 50 y 50, y esto va consolidando aún más las acciones consistentes que, insisto, para constituirse como abuso deben ser asiduas y relacionales. Además, tiene que ¿Mm? haber
para, para que sea, para que sea abuso, tiene que además darse la condición de inequidad de poder y además de, ¿cómo explicarlo simple? Intencionalidad. Tiene que haber intención. O sea, exactamente, porque hay gente que es muy inmadura emocionalmente, que no sabe cómo manejar las cosas, que dice lo que no debiese, que culturalmente condiciona al otro por lo que sabe, etcétera. Pero no existe intención de ser abusivo, sino ignorancia, ¿no? Eso en muchos casos es importante saber que la otra persona puede tener estrés postraumático producto de acciones que no han sido intencionalmente abusivas, que hay Ujú. personas que pueden desarrollar una respuesta postraumática a situaciones que su sistema nervioso no ha sabido cómo manejar. Por eso el foco en el trauma hoy se habla de no es lo que te pasó, sino cómo estás viviendo, cómo estás transitando lo que te pasó. Y también es importante darle el marco de los derechos humanos porque cuando se conceptualiza el abuso psicológico, están vulnerados esos derechos humanos. El derecho a la empatía, el derecho a el libre juego, el Ujú. derecho a la identidad, el derecho al matrimonio, el derecho al trabajo. Bueno, todas estas cuestiones que van variándolo, porque los derechos universales son contextuales, parece una paradoja, pero es decir, no en todos los espacios se los reconocen iguales, ni en todos los países se los reconocen iguales, pero es una medida, la vulnerabilidad de los derechos humanos es una medida para ver, bueno, ¿se trata aquí de un agente o no? O no? Y eso en la entrevista clínica, en la entrevista cuando estás trabajando con un terapeuta, es posible ir viéndolo. No es que la subjetividad de la persona que presenta signos de abuso está totalmente viciada y que somos todos histéricos que venimos a hablar mal del padre o de la madre o de nuestra pareja porque en realidad no nos queremos dar cuenta ni implicar. No necesariamente. Si uno está atento a los signos, a la manera de narrarlos y a los efectos que tiene ese pasado en la persona, el abuso psicológico se hace patente, sobre todo desde la perspectiva de los derechos, ¿no? Y de la vulneración de esos derechos. Claro, lo que me gusta del foco este que estás planteando es que alguien, como lo que hablábamos recién, alguien puede ser sujeto de situaciones que no se respetan y puede no haber intención individual de alguien de haber sido abusivo y de todos modos Ujú. puede haber habido abuso igual. Eso no, una cosa no quita Sí. la otra. Sucede además mucho con el territorio de los derechos humanos, que es un tema que a mí me apasiona y con el que vengo trabajando hace más de casi 20 años, donde mucha gente cree que por no saber cuáles son los derechos humanos, entonces está exento de tener que respetarlos. Y la verdad es que con los derechos humanos es como con la ley. Uno puede desconocer la ley y uno igual está obligado a respetarla. Y con los derechos individuales de las personas sucede lo mismo. Las personas tienen esos derechos aunque quienes están en su entorno no los conozcan o no sepan cómo hacerlos respetar. Sí. Me parece que el organizador, o al menos podríamos usar el concepto de Ujú. trauma simple, de trauma complejo, para entender esta cuestión, ¿no? Dale. Puede suceder que alguien vulnere tus derechos y sostenidamente en una relación eso se convierte en un abuso y experimentes un trauma por ello, o puede ser que experimentes un trauma por algo que no necesariamente fue un abuso, o al menos no estuvo en la intención de esa persona generarlo. Exacto.
exacto. Esto no es para exculpar a los responsables de ninguna acción, sino es para poder explicar que es una dinámica mucho más compleja, porque sucede muchas veces que algunas personas que están transitando estrés postraumático no encuentran eco de los sistemas jurídicos o de los sistemas de seguridad y se preguntan por qué, si los síntomas son tan evidentes, no pueden conseguir que las personas que les han infligido ese daño paguen por lo que les ha sucedido. Y en general se produce en este gap, porque hay muchas cosas que son culturales, hay muchas cosas que tienen que ver Mm. también con el propio sistema de procesamiento, y se hace muy difícil el poder llevar a la justicia algunas situaciones que culturalmente todavía nos cuesta mucho respetar. En el caso de los adultos, esto es así, pero un ejemplo que podríamos dar, que yo lo he visto varias veces en la experiencia de la terapia familiar, es de situaciones que no son un abuso y se viven como traumática, es las experiencias sexuales tempranas que hay en las familias, por ejemplo, de dos niños o dos niñas, Ujú. que tal vez uno de ellos lo viva como una experiencia sexual, pero que no necesariamente fue un comportamiento abusivo de la otra persona, porque Mm, estamos hablando de dos niños, Y ¿no? O de además, dos niñas. claro, además eso sucede en el contexto de un hogar donde a estos niños no les han explicado cómo relacionarse con su cuerpo, cómo relacionarse con la sexualidad y donde inclusive han recibido quizás ejemplos en su casa sobre, sobre el mismo cuerpo del niño, ¿no? A veces sucede Ujú. que los padres los tratan como si fueran muñecos, ¿no? Los sacuden, los traen, los llevan, los visten, los desvisten, los bañan, los cepillan y los tratan como si fueran muñequitos y después se preguntan cómo esos hermanos no han sabido tratarse bien entre sí. Es, todo sucede dentro de un De allí contexto. que todo sucede dentro de un contexto y es interesantísimo esta relación, entonces, cómo el abuso puede venir de un sistema familiar, puede venir de reglas o de la disfuncionalidad de un sistema familiar y Claro. no necesariamente de un agente. También hay sistemas que son abusivos, también hay grupos que se organizan a partir de la irresponsabilidad emocional. Lucas, ¿qué es el trauma simple y qué es el trauma complejo? A ver, ¿Cómo lo explica el señor especializado en trauma? yo explicaría al trauma simple como un evento potencialmente traumático, que es un evento con una alta carga emocional que el cerebro no ha podido procesar, que hace que tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, queden congelados en el evento como girando en falso. Es eso que te asalta una y otra vez en tu cabeza y que cuando lo recordás o lo soñás o lo pensás o lo contás, tenés inclusive las sensaciones somáticas, las sensaciones físicas de estar atravesando otra vez por eso mismo. Eso es un intento desesperado de tu sistema nervioso de procesar aquello que sucedió y por eso te lleva a revivirlo. Hasta que uno no pueda desprenderse de eso, integrarlo de alguna manera, eso muchas veces sigue repitiéndose. Hay estructuras del cerebro que cambian para garantizar que uno pueda prevenir la repetición de ese evento. Entonces, es esto que yo defino como el que se quema con leche, ve una vaca, saca una ametralladora. Es el estar listo para prevenir que aquel evento, como se lo vivió, se repita. A veces hay memoria narrativa del evento, que es decir, recuerdo lo que pasó, y otras veces hay Ujú. memoria implícita o en el cuerpo. Hay algo que me da asco, que no me gusta, que me tensa, que me da náuseas y no lo puedo poner en palabras.
por temas de procesamiento. Y el trauma complejo son en general, es más como la tortura china de la gota, son cosas muy chiquititas que si las viésemos separadas no tienen valor por sí mismas, pero cuando uno las ve dentro del sistema y ve que empiezan a sumarse entre sí, se genera como una especie de enorme bola. Acá quiero hacer una Ujú. diferenciación importante, que es que el trauma simple está reconocido como un trastorno. eh, Una formación, sí. y en el caso del trauma complejo, hay muchísima evidencia clínica al respecto de esto, pero en muchísimos países del mundo, casi en ninguno, se lo considera algo documentado dentro de los manuales de psiquiatría. Esto es una discusión Aún no. que aún no. Esto es una discusión que hoy está sucediendo a nivel académico y a nivel profesional, porque Y que no va a estas... faltar mucho en que lo No, no hagan. creo, no creo, no Porque creo, porque tanta bibliografía sobre trauma. hay una gran discusión al ¿Mm? respecto y es muy importante. Hoy, la verdad es que los que trabajamos en el campo del trauma hablamos de trauma simple y complejo y los manuales de psiquiatría están un poco atrasados y bueno, se siente. Y, y se Mm. presta igual atención porque la sintomatología es muy parecida. Digo, el estrés postraumático es complejo o simple. Eh, ¿Cuál es la diferencia que ayuda a los que trabajamos en trauma a decir que no es lo mismo? Que cuando vos tenés a alguien que ha sufrido eh, una gran cantidad de pequeños elementos de invalidación de manera sistemática a lo largo de su vida y aplicás las técnicas que has aprendido para trabajar con el trauma simple, no funcionan. Entonces, claramente no es lo mismo. No, no siempre las cosas que se hacen a nivel de trauma simple sirven para trabajar el trauma complejo y eso prueba, señoras y señores, que no estamos hablando de la misma cosa. Y además, hablamos de algo que se parece, pero no es la misma cosa porque es el efecto de lo que te pasó, no lo que te pasó, y es algo Exacto. disruptivo que vuelve. Y es algo, ahí sí, pero los efectos en las relaciones interpersonales o en el desarrollo de la personalidad, en los límites con las otras personas, en la capacidad de tolerancia, en la sensación de valimiento o en el congelamiento que llamamos, ¿no? Esto del Sí, congelamiento. Bueno, sí, hay claras diferencias. el no poder actuar, el no poder moverse, el no poder Mm. defenderse. Hay un montón de cosas que tienen que ver con esto. Para A ir mí me gusta cómo cerrando, lo define Maté. ¿cómo, Sí, eso, decime? eso. Claro, que como que para ir cerrando te decía, esta cuestión del trauma, de la herida psicológica, Ujú. por cuestiones que tienen que ver con abusos psicológicos, Maté dice que es el trauma es algo que te desconecta de tu verdadero ser y reprime tu verdad, Mm, ¿no? mm, Esta cuestión de ¿cuándo seré suficiente? Que lo hemos hablado infinidad de veces nosotros. ¿Cuándo voy a valer? ¿Cuándo voy a poder arrancar y hacer valer mi trabajo? ¿Cuándo me voy a sentir orgulloso de mí o orgullosa de mí? ¿Cuándo voy a sentirme merecedor de amor? El abuso psicológico tiene signos concretos que son consecuencia de los abusadores y de, claro, cómo lo metabolizamos. Pero hay una acción concreta. Cuando vos hablas de metabolización, yo quiero hablar de cómo lo digerimos o no lo podemos digerir, si lo procesamos o no lo procesamos, que muchas veces es algo difícil de tragar, imposible de absorber, no sabemos cómo manejarlo. Y para terminar como en una nota más positiva, lo que cuando trabajamos y podemos reconocer esto y le podemos empezar a poner nombre, es que podemos empezar a trabajar con esto. La idea de cada Ujú. episodio es que la gente pueda llevarse algo con lo que pueda trabajar en su propio proceso, que pueda ponerle palabra, que pueda analizar y ver si uno puede ser
sobreviviente de estrés postraumático y no necesariamente poder ir en contra de la persona que le causó el daño. Pero eso de ninguna manera invalida que alguien sea sobreviviente de abuso. Esas diferenciaciones, y Claro. por eso metemos la mención al tema de los derechos humanos y hablamos de esto para que esto sea una herramienta de empoderamiento y ayude a las personas a encarar sus procesos personales con más herramientas. Yo lo que diría para cerrar, que es esto que hablamos de la educación emocional como forma de perderle el miedo a eso que nos pasó. Claro. Porque cuando el miedo sigue actuando, hasta que no lo enfocamos, nos persigue ahí como el fantasma en la habitación. Y se puede ventilar. Sí. Se puede ventilar y sacar, o dejar que abrir las ventanas y que entre un sol que lo saque de ahí. Me encanta eso, me encanta. Hay salida de esto. Eso es algo que yo repito una y otra vez porque los modelos más tradicionales tenían una mirada diferente sobre esto, quizá no tanto conocimiento, y entonces se hablaba de que, bueno, como que uno tenía que cargar con esto por el resto de su vida, o esto tenía Es que una seguir siendo persona muy así. traumada. Claro, y en realidad hoy el poder definir esto ayuda enormemente a tomar acción, que de eso se trata esto. Y además yo lo he visto, Lucas, vos lo debes haber visto, el poder que tiene el sobreviviente guarda, ¿eh? Es muy interesante ver cómo, después lo hablamos en Dale. otro episodio, pero es muy interesante ver cómo, bueno, vos lo decís mucho, cómo brilla esa herida y cómo te empodera y cómo te transforma, cómo te conecta. Bueno, sacar el fantasma hace que uno viva sin tanto miedo y brille más, tal vez. Así es, me encantó. Nos quedamos con eso. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo el músico uruguayo Gustavo Ripa. Si querés enviarle un mensaje a Maxi, lo encontrás en Instagram como @psico.maxi y a mí me encontrás como @lucas.casanova.yoga. Si querés ver el resto de los episodios, leer al respecto, ver las lecturas que recomendamos para cada uno de estos temas, podés entrar en lucascasanova.com/repara y ahí tenés la serie completa Repara tus cicatrices. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Namaste.